Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 21 de San Mateo. Les pido que en este momento, mis hermanos, saquen su Biblia, vamos a leer todos juntos. Mientras buscan el capítulo número 21, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos de Puerto Rico, nuestros hermanos de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y todos los países, mis hermanos, donde nos escuchan. Les mando un caluroso abrazo desde acá, desde la distancia, y les deseo lo mejor de la vida, que el Señor les siga acompañando, les siga guiando y les siga llevando por el buen camino, porque la compañía de nuestro Dios es lo que más necesitamos donde quiera que vayamos. Así es que vamos a comenzar, pues, mis hermanos. Yo les invito a que leamos juntos. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba ya cerca de Jerusalén, cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente. Extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y los niños que clamaban en el templo: Hosana al Hijo de David, estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de allí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Hablen del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron:
Si decimos que ese asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego, el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino del reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho, y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran a donde aquellos labradores y cobrar su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír este ejemplo, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros versículos Jesús entra triunfante en Jerusalén, en ese pueblo que se consideraba como de él. Un pueblo, el pueblo donde se encontraba el templo, y por el cual el Señor sintió un gran celo, porque toda la gente se encontraba dentro del templo vendiendo y cambiando moneda. Y Jesús se encolerizó y sacó a toda la gente. Todo esto fue, mis hermanos, porque el Señor les dice, mi Padre ha dicho que este lugar es para la oración, no para estar vendiendo y comprando. Entonces, los templos, mis hermanos, son para eso, para ir nosotros ante el Señor, orar y pedirle, ¿verdad? Darle gracias por todas las cosas que nos da. Para eso es un templo, no para ponernos a vender fuera o dentro de él. No hagamos cosas que al Señor le desagraden. Otro punto también muy importante que dice que el Señor, cuando regresaba a la ciudad muy de mañana, Jesús sintió hambre y divisó una higuera cerca del camino. Se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera, nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Y cuando los discípulos vieron esto, se maravillaron. Dijeron, ¿cómo es posible
que esta higuera se haya secado tan rápido. Entonces el Señor les dice: ustedes, si tuvieran fe tan grande, les aseguro que no solamente secarían una higuera, sino que le dirían a aquella montaña: tírate al mar, y la montaña se tiraría. Esta es la fe que nosotros necesitamos conseguir también. Se refiere no solamente a los discípulos y apóstoles el Señor, sino también a nosotros, mis hermanos, para que acojamos esa fe. Entonces, estos puntos son muy importantes para que nosotros creamos en el Señor. También se encuentra la parábola de los dos hijos, que le dice a uno que vaya a trabajar a su viña. Y el primero dice que no va, pero luego va. Y el segundo, cuando se dirige a él, este le dice que irá, pero no va. Entonces, les pregunta a los fariseos que cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre. Y ellos contestan que el primero. Entonces, nuestro Señor empieza a explicarles y les pone la otra comparación de aquel hombre que compra una viña, la arrienda a unos trabajadores y luego se va a un país muy lejano. Estos, cuando el dueño de la viña manda para que le envíen su parte de la cosecha, estos matan a los primeros y luego envía a unos más numerosos y les hace lo mismo, y luego manda al hijo. El hijo se está refiriendo a sí mismo, Jesús. Cuando dice que manda al hijo y lo matan también, Jesús les está poniendo esta comparación para que se den cuenta de lo que le van a hacer al final. Entonces todo esto, mis hermanos, sucedió para que realmente se cumpliera la voluntad de Dios, que nuestro Señor Jesús venía para morir por todos nosotros. Entonces el Señor les puso las comparaciones para que más tarde estas personas se dieran cuenta de que lo que el Señor les decía se cumplió. Hermanos, sigamos al Señor en todo momento y no dejemos de seguirle, porque Él es el único que nos va a levantar el último día. Pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él todo se lo merece. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.